Invertir en la bolsa de valores nos puede traer muchos mayores beneficios que invertir, por ejemplo, en renta fijas o en bonos gubernamentales, porque nos pueden proporcionar mayores rendimientos a largo plazo. Pero a diferencia, las acciones o los ETFs que nosotros podemos adquirir en la bolsa de valores tienen ciertos riesgos. ¿Por qué? Porque estos son de renta variable, o sea que no nos van a estar prometiendo rendimientos, y si no hacemos estrategias o análisis adecuados, podríamos estar perdiendo dinero. Así que este riesgo empieza a incrementar considerablemente. La volatilidad es un factor sumamente importante que siempre debemos de considerar cuando estamos invirtiendo en la bolsa de valores, y en este video vamos a explorar cómo analizarlo y cómo interpretarlo para que nuestras decisiones de inversión sean mucho mejores. También se le puede conocer como beta, y prácticamente este nos puede ayudar a gestionar mucho mejor el riesgo y tener grandes rendimientos a largo plazo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio, así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, darle like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Así que, en pocas palabras, la volatilidad es una medida estadística de dispersión de los retornos o rendimientos que podemos obtener con instrumentos financieros o índices bursátiles en la bolsa de valores. En cierta forma, el riesgo está ligado a la volatilidad, porque nosotros podemos ver esa variabilidad o esa fluctuación en el precio del instrumento financiero en todo momento debido a situaciones internas, externas o la situación económica general del mercado. Esto quiere decir que si una acción tiene una alta volatilidad, va a ocasionar que vaya a tener una gran fluctuación en el precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Esto también puede ocasionar que podamos tener grandes ganancias, pero también grandes potenciales pérdidas, y tenemos que tener mucho cuidado. También la volatilidad puede ocasionar que los precios de una acción o un instrumento financiero no sean tan predecibles, por lo que va a ser mucho más riesgoso invertir en este. También podríamos decir que si tiene menos volatilidad o una volatilidad relativamente baja, va a ocasionar que el precio de la acción no se mueva tanto por situaciones económicas de la bolsa de valores o internas de la misma empresa o de la acción. Pero debemos de entender que la volatilidad no es mala. Realmente, si nosotros sabemos controlarla, si sabemos gestionarla y hacemos nuestros buenos análisis completamente fundamentados en nuestras acciones en las que estamos invirtiendo, realmente esta volatilidad nos puede traer muy buenos rendimientos a largo plazo. Y ahora que ya sabemos qué es la volatilidad, ahora sí podemos entender qué es la beta en una acción y cuál es la importancia de esta, o cómo nosotros podemos entenderla y el significado en nuestras inversiones y cómo esta puede impactar en todo momento. La beta es una medición de la volatilidad y de los movimientos en el precio de una acción con respecto al mercado en general. Esa diferencia que nuestra acción va a tener con respecto al mercado va a ser la variabilidad o el riesgo que va a tener nuestra inversión con respecto al mercado en general. Así que nosotros estaríamos gestionando este riesgo o esta volatilidad para saber si realmente nos conviene una inversión o no. También podríamos considerar que el S&P 500, uno de los índices bursátiles más importantes de todo el mundo, tiene una beta de 1. Esto quiere decir que esto corresponde o representa al mercado en general. Así que si nuestra acción tiene una beta mayor a 1, va a tener mayor volatilidad al mercado. Y si tiene una beta menor a 1, va a tener una volatilidad menor al mercado. Y en teoría, sí, deberíamos de tener mayores rendimientos si invertimos en acciones que tengan betas mayores a 1, porque si vamos viendo que el mercado o la economía en general siempre va a la alza, esto quiere decir que podríamos tener mayor volatilidad, pero mayores rendimientos en nuestras inversiones, pero también a un riesgo mayor. Pero creo yo que va a quedar mucho más claro si lo ponemos como un ejemplo. Supongamos que tenemos 3 acciones. La primera acción tiene una beta de 1, esto quiere decir que se va a comportar exactamente o muy similar al S&P 500 o al mercado en general, por lo que si el S&P 500 o el mercado en general se aprecia en un 10% en un año, quiere decir que nuestra acción en teoría se va a apreciar también en un 10%. Si ahora consideramos una segunda acción que tiene un 1.5 de beta, quiere decir que tiene mucho mayor volatilidad al mercado en un 50%. Quiere decir que si, por ejemplo, el S&P 500 o el mercado en general incrementa en un año en un 10%, nuestra acción en teoría va a incrementar en un 15%. Pero al contrario, si la bolsa de valores sufre una caída o un colapso de un 20%, esto quiere decir que nuestra acción
tendría una potencial pérdida o depreciación de un 30%. Y si tenemos una tercera acción que tiene una beta de 0.8, esto quiere decir que tiene una volatilidad menor al mercado, por lo que si por ejemplo el S&P 500 tiene unos rendimientos de un 10%, nuestra acción tendría un rendimiento teórico de un 8%. Pero si al contrario tenemos una pérdida o una caída importante de un 20%, esto quiere decir que nuestra acción solamente se va a depreciar en teoría en un 16%. Como vimos en los ejemplos, la volatilidad nos puede ayudar mucho cuando existen momentos de prosperidad o de crecimiento en la bolsa de valores, pero también nos puede perjudicar considerablemente en momentos de mucha incertidumbre, miedo y en crisis o colapsos financieros. Así que siempre tenemos que tener mucho cuidado en qué estamos invirtiendo para construir un portafolio completamente definido y que se adapte a nuestras necesidades de inversión. Y para calcular la beta, nosotros deberíamos utilizar el cálculo de la regresión lineal y los precios históricos de una acción en un determinado momento, pero realmente se puede volver bastante complejo. Pero la buena noticia es que nosotros simplemente podemos acudir a las plataformas financieras en internet para obtener este valor de una manera muy sencilla y ver qué tan volátil es una acción en todo momento. Ahora bien, la beta podríamos estar utilizándola para predecir ciertos movimientos o fluctuaciones en el precio de una acción, pero esto no quiere decir que sea exacto. Siempre tenemos que tener mucho cuidado porque esto simplemente sería una estimación, lo que se esperaría del mercado mientras fuera completamente eficiente, pero sabemos que los mercados no lo son, no son para nada eficientes, por lo que simplemente deberíamos estar utilizando la beta para ver qué tan volátil es esta acción y los potenciales rendimientos o las potenciales pérdidas que podríamos estar incurriendo en todo momento. La beta simplemente es un indicador que nos puede estar mostrando ciertos factores o volatilidad en el precio del mercado, pero realmente no lo deberíamos estar utilizando para predecir los precios a corto, mediano y largo plazo. Pero creo que va a quedar aún más claro si ponemos ahora sí ejemplos reales, ejemplos concretos de acciones y las comparamos contra la beta del S&P 500 o del mercado en general para saber cómo se han comportado a lo largo del tiempo y saber si su beta es mayor al mercado o menor. Si vemos el comportamiento del mercado, podemos ver que en un año ha tenido rendimientos de 36.88%. Si vemos los rendimientos de los primeros 6 meses de ese año, podemos ver que tuvo rendimientos de 16.38% y la segunda mitad del año fueron de 17.61%, por lo que ha tenido un crecimiento muy similar en ambos semestres. Pero si ahora vemos a Tesla, actualmente tiene una beta de 2, por lo que es el doble de volátil que el mercado en general y lo hemos visto reflejado en el precio como se ha comportado en el último año. Su rendimiento en un año ha sido de 147.49%, pero si vemos el primer semestre podemos observar que tuvo una apreciación de 220.81%, pero en el segundo semestre tuvo una pérdida del 22.85%, por lo que vemos que en teoría solamente se debería de mover el doble para arriba y para abajo, pero vemos que eso no es la realidad. La beta nos está diciendo que Tesla sí tiene muchísima volatilidad y variabilidad en su precio en todo momento, pero esto no quiere decir que se van a duplicar los rendimientos o se van a duplicar las pérdidas. Así no funciona el mercado, simplemente podemos ver que la beta es bastante elevada, por lo que siempre esperaríamos mucha volatilidad en esta acción. Pero si ahora vemos el caso opuesto en Microsoft, donde tiene una beta de 0.79, por lo que se espera tener menor volatilidad que el mercado, y podemos ver que es completamente cierto, ya que solamente ha tenido rendimientos de 31.78% en un año. En el primer semestre se mantuvo con movimiento lateral o de consolidación con rendimiento de 3.32% y en el segundo semestre ha tenido toda su apreciación con un 27.54%. Si vemos ambos ejemplos podemos ver que sí, uno tiene muchísima mayor volatilidad que el mercado y la otra tiene menor volatilidad en el mercado, pero eso no quiere decir que van a ser completamente eficientes y simplemente van a ser mayores los rendimientos o menores los rendimientos a comparación del S&P 500 o el mercado en general. Debemos de entender esto, pero realmente sí podemos darnos cuenta que ciertas acciones pueden tener mayor volatilidad y ciertas menor. Esto nos puede ayudar a mitigar el riesgo o al menos gestionarlo y empezar a construir un portafolio en base a esto para que tengamos buenos rendimientos, pero que no tengamos tanto riesgo o tanta volatilidad. Si nosotros construimos un portafolio de inversiones que tenga una beta razonable, incluso un poco mayor al S&P 500 o al mercado en general, siempre y cuando estas acciones o estos instrumentos sean muy buenos, estén bien fundamentados y analizados, podríamos obtener mayores rendimientos. Así que si ustedes tienen más interés de que empiece a hacer una serie de videos para que sepan cómo construir un buen portafolio de inversiones, qué acciones considerar para que tu portafolio sea completamente diversificado y cómo analizar o saber cuál es la beta de tu portafolio, dejen comentarios aquí abajo en el video para que yo empiece a preparar toda esta serie de videos. Y ahí lo tienen, realmente la beta y la volatilidad son sumamente
importantes cuando nosotros estamos invirtiendo en la bolsa de valores. Siempre tenemos que considerar esto cuando estamos invirtiendo para saber exactamente cuáles acciones o instrumentos o incluso ETFs se pueden adaptar mucho mejor a nuestros objetivos y metas de inversión para así construir muy buenos rendimientos a largo plazo. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, darle like y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.